Lo que quiero hacer ahora es compartir con ustedes un video que hice el año pasado en la provincia de San Juan para mostrarles cómo es experimentar el eclipse en el lugar, esos 2 minutos que va a durar el eclipse, que parecen tan poquito tiempo. Quiero que lo experimenten en tiempo real para que vean que en realidad esos 2 minutos son un montón de tiempo. Fíjense que faltan 2 minutos para el eclipse y todavía es de día. Si bien cuando uno está ahí ya se empieza a dar cuenta de que pasa algo en la luz, el cielo empieza a oscurecerse. 10 segundos. Y ahora sí se empieza a oscurecer mucho. Impresionante. Orión, busquen Orión. Mirá, Gaby. Mirá con los binoculares, mirá la corona. Miren esto. Fíjense que se encendieron esas luces en la distancia, porque se oscurece tanto, se oscurece mucho más que lo que el video llega a mostrar, ¿no? Porque la cámara acomoda la exposición. Esto es alumbrado público, rural, que se encendió automáticamente por la oscuridad que se hizo. Se ven las estrellas. Acá en el video no salieron, pero se veían unas cuantas estrellas. Este es más o menos el momento máximo del eclipse. Fíjense que es bastante largo, ¿no? Es increíble lo que se ve. El cielo se pone de un color azul oscuro, como el del atardecer, y se ve todo alrededor, porque este es el borde de la sombra de la luna, ¿verdad? Así que a lo lejos se ve el cielo diurno, y acá estamos en esta especie de noche transitoria. Este es el momento máximo. El eclipse es muy grande en el cielo. Si ustedes están familiarizados con el tamaño que tiene el sol en el cielo, que es el tamaño que tiene la luna, que son muy chiquitos, ¿no? Uno lo tapa con la uña del dedo meñique, con el brazo estirado. El eclipse es mucho más grande por la corona, ¿no? La corona es mucho más grande que el sol. Y el punto más oscuro del cielo durante el eclipse es el centro del sol. En realidad no es el sol, sino que es el lado nocturno de la luna, ¿verdad? Pero es el lugar donde estaba el sol hasta recién, es de golpe el punto más oscuro del cielo. Yo tuve la precaución de automatizar en la cámara casi toda la exposición fotográfica, porque fíjense cómo ahí se empieza a acercar el borde de la sombra de la luna. Viaja tanto. Mirá todo alrededor. Si uno está ocupado realmente en la fotografía, si uno está ocupado en la fotografía se distrae y no puede disfrutar, así que les recomiendo que los que no logren automatizarlos o no estén cancheros con la fotografía, saquen fotos anecdóticas o hagan videitos como este, ¿no? Este está hecho con una cámara compacta puesto en un trípode. Sirven para mostrar el ambiente y sirven de recuerdo, ¿no? Porque yo lo veo ahora y se me erizan los pelos de la espalda como si lo estuviera viendo lo estuviera experimentando en este momento, porque me viene el recuerdo del momento el año pasado en que estuve en ese lugar. Bueno, es tan sencillo como esto, un eclipse. Una cosa pasando delante de otra cosa. Y así de sencillo como es, produce algunos de los fenómenos más hermosos y sorprendentes del mundo natural. Los eclipses de sol se producen durante las lunas nuevas. La luna nueva durante un eclipse, el cono de sombra de la luna es el que llega hasta la Tierra, de manera que solamente la gente que está ahí debajo de la sombra de la luna puede disfrutar del eclipse. Y tenemos lunas nuevas y llenas todos los meses. Entonces, ¿por qué no tenemos eclipses todos los meses? Bueno, es muy fácil de entender esto, es una de las cosas más notables de los eclipses, y permite entendernos por qué los eclipses, como las sandías y los turistas en Bariloche, vienen en temporadas.
Imagínense la órbita terrestre. La órbita terrestre está en un plano, imagínense un plano horizontal, y la órbita de la Luna no está en el mismo plano que la órbita terrestre, sino que está en un plano inclinado con respecto a la órbita terrestre. Aquí en el dibujo, el plano de la órbita terrestre es este, y el plano de la órbita lunar es este. Están inclinados uno con respecto al otro. Y dos planos que están inclinados uno con respecto al otro se cortan, y se cortan en una recta, a menos que los dos planos sean paralelos, en cuyo caso no se cortan para nada. Si están inclinados, se cortan y se cortan a lo largo de una recta. El plano de la órbita terrestre y de la órbita lunar se cortan a lo largo de esta línea que pinté de verde, que se llama la línea de nodos. Se llama la línea de nodos porque de un lado hay un nodo ascendente, por donde la Luna está subiendo, pasando del sur al norte de la órbita, y por el otro lado hay un nodo descendente donde la Luna baja y pasa del norte a sur de la órbita. Ahora, imagínense ustedes que para que se produzca un eclipse tienen que ocurrir dos cosas simultáneamente. La Luna tiene que estar en la línea de nodos y la línea de nodos tiene que apuntar hacia el Sol. Esas dos cosas tienen que ocurrir a la vez. La Luna puede estar en el nodo ascendente o en el nodo descendente, eso es indistinto, pero la línea de nodos tiene que apuntar hacia el Sol. Ahora, imagínense ustedes que cuando la Tierra se mueve a lo largo de su órbita, como está marcado con esta flecha, va arrastrando esta línea de nodos. La línea de nodos apunta hacia un lugar fijo en el cielo, hacia una constelación de este lado y hacia otra constelación de este lado. En realidad va girando muy despacito, pero tarda casi 20 años en dar una vuelta entera, así que a lo largo del año prácticamente no se mueve. Y entonces solamente apunta hacia el Sol en dos momentos en el año. En nuestra era, en el año 2020, digamos, solamente apunta hacia el Sol para un lado en el mes de diciembre y hacia el Sol para el otro en el mes de junio o mayo o julio. Entonces, por eso en esta época los eclipses se producen en mayo, junio, julio, diciembre, enero, febrero. Y por eso el eclipse de Sol del año pasado fue el 2 de julio y el eclipse de Sol de este año va a ser el 14 de diciembre. Así que solamente tenemos esas dos temporadas de eclipses en el año y por eso no tenemos eclipses de Sol y de Luna, todas las lunas llenas y las lunas nuevas. La sombra de la Luna tiene la misma anatomía que la sombra de la Tierra, tiene una umbra, una antiumbra y una penumbra, solo que como la Luna no tiene absolutamente nada de atmósfera, la umbra de la Luna es completamente oscura. Y cuando nos metemos nosotros adentro de la umbra de la Luna, experimentamos un eclipse solar total. Ahora, una coincidencia cósmica hace que la Tierra está justo en la puntita del cono de sombra, del cono de umbra de la Luna. Esta distancia, lo que mide el cono de sombra de la Luna, coincide casi exactamente con el tamaño de la órbita de la Luna. Así que nosotros, durante un eclipse solar, estamos ahí, en el vértice del cono de sombra de la Luna. Cuando ocurre esta situación, la gente que está parada ahí, como nos va a ocurrir a nosotros el 14 de diciembre, son los que pueden ver el Sol completamente eclipsado por la Luna. Es una coincidencia, ¿no? No ocurre así en todos los planetas del sistema solar o del universo. Es una suerte que tenemos acá en la Tierra. Más comúnmente, la Tierra se mete solamente en la penumbra de la Luna y en esos casos tenemos un eclipse parcial del Sol. Fíjense que mientras nosotros estemos viendo el eclipse total del Sol, paraditos ahí donde está puesto el puntero, la mayor parte de la Tierra va a disfrutar de un eclipse parcial de Sol. Y a veces ocurre esto, como la órbita de la Luna no es redonda, sino que es ovalada, tiene la forma de elipse, de manera que a veces la Luna está más lejos de la Tierra y a veces está más cerca. A veces cuando la Tierra se mete en la sombra de la Luna, no alcanza a tocar la puntita de la umbra, sino que solamente se mete en la antiumbra y en esos casos la Luna no llega a tapar completamente el Sol y se producen eclipses anulares. Los eclipses anulares son muy bonitos, yo tuve suerte de ver dos, no son tan impresionantes como los eclipses totales, pero son realmente lindos y son encantadores, entre otras cosas, porque cuando se están tocando los discos de
de la Luna y del Sol, se puede ver, yo no sé si alcanza a ustedes a verlo en la transmisión, el relieve de las montañas y los valles de la Luna, iluminado a contraluz por la luz del Sol, ¿no? Es una cosa muy impresionante. En algunos planetas esto es todo lo que hay, eclipses parciales anulares, porque como les dije, el hecho de poder tener eclipses totales depende de la coincidencia del tamaño de la Luna y del tamaño de su órbita. Este es un eclipse parcial, anular, si lo podemos decir tal cosa, porque fíjense que la forma de la lunita que está pasando delante del Sol no es completamente redonda, es Phobos, uno de los satélites de Marte, pasando delante del Sol, observado por uno de los robots que está explorando en Marte en estos momentos. Vistos de afuera, si nosotros estamos en un satélite, también podemos ver los eclipses del Sol en la Tierra y los podemos ver a medida que la sombra avanza sobre la superficie del planeta como resultado de todos los movimientos combinados que ocurren, ¿no? La rotación de la Tierra, la traslación de la Tierra, el movimiento de la Luna en la órbita, todo esto da como resultado lo que estamos viendo aquí, una imagen tomada por un satélite que está en órbita de la Tierra, entre la Tierra y el Sol, que cuando se produce un eclipse total puede fotografiar esto, esta mancha oscura que ustedes ven cruzando el continente norteamericano de oeste a este, es el eclipse. El Sol ocurrió en el año 2017 en Estados Unidos, y en otros planetas del sistema solar nosotros vemos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en Júpiter podemos ver los eclipses que producen los satélites de Júpiter. Júpiter tiene 4 lunas muy grandes y las 4 proyectan su sombra sobre el planeta. Si no me equivoco, esta es la sombra de Io, esta es la sombra de Ganímedes y esta es la sombra de Europa. Estas cosas se pueden ver con los telescopios, yo las he visto con mis telescopios, se pueden ver, se pueden fotografiar. Son cosas fascinantes de ver porque son cosas que transcurren rápidamente, ¿no? Cuando uno mira el cielo, en general son pocas las cosas que ocurren en tiempo real. Estas cosas se las puede ver transcurrir como si uno las estuviera viendo en una película o en un video. Para poder aprovechar o disfrutar uno de estos espectáculos naturales, que es uno de los más impresionantes del mundo natural, uno tiene unas pocas alternativas, que son las siguientes. Una es tener mucha suerte y que el eclipse le pase, como a la gente que está en ese lugar, le pase por arriba. Otra es vivir mucho tiempo, porque a la larga los eclipses totales pasan por todo el planeta. Así que si uno vive eternamente, en algún momento va a tener la suerte de que el eclipse le pase por encima. La más práctica de todas es esta, viajar. Y los eclipses son eventos tan hermosos que atraen a gente de todo el planeta. La gente viaja para ir a ver eclipses que ocurren a miles de kilómetros de sus casas. La mayor parte de los eventos astronómicos se pueden disfrutar de manera gratuita, pero si uno quiere ver un eclipse solar total, va a tener que gastar plata, va a tener que viajar. ¿Qué va a pasar en Bariloche? En Bariloche el eclipse se va a ver así. Este es el máximo eclipse que se va a producir en Bariloche. Es un eclipse del 96% y solo se va a ver este pequeño pedacito del disco solar asomando detrás de la silueta de la Luna. Se va a ver el cielo celeste y ese pedacito de sol brillante. Esto va a ser en Bariloche. La diferencia entre un eclipse del 96% y un eclipse total no es del 4%, como anticipaba Cristina en la presentación de la charla. Si nos quedamos en Bariloche, no es que nos vamos a perder un poquitito, el 4% del eclipse, nos vamos a perder el 100% del eclipse. Porque solamente un eclipse del 100% es total. Un eclipse del 99% no es un eclipse total, es un eclipse parcial. Y un eclipse parcial es algo completamente distinto. Solamente durante un eclipse total de sol, el cielo se oscurece, se pone como si fuera de noche, se ven las estrellas, se ve alrededor del sol la atmósfera del sol, que es esta región extendida de una sustancia eléctrica peinada por los campos magnéticos del sol, que se llama la corona del sol. El eclipse en Piedra del Águila va a ser del 100%, muy cerca de Bariloche. Al mediodía se va a hacer de noche. Todos los eclipses totales comienzan con una larga fase parcial, porque
la luna y el sol se van moviendo en el cielo y uno puede ir observando a medida que el disco de la luna puede ir ocultando el disco solar. Esta fase dura horas, en este caso va a durar 2 horas y cuarto, comenzando más o menos a las 11:45. La hora exacta, por supuesto, depende del lugar desde donde uno esté observando, hasta la 1 del mediodía, cuando la luna va a terminar de ocultar el disco del sol. El eclipse total en esta ocasión va a durar unos 2 minutos. Después de esos 2 minutos, uno tiene el eclipse parcial al revés, mientras el sol se va descubriendo cuando la luna lo va dejando ver de nuevo. Una segunda fase parcial que también dura 2 horas y cuarto. Justo entre que termina el eclipse parcial y empieza el eclipse solar, es cuando se producen unas cosas sorprendentes. Con el último pedacito ya se empieza a ver alrededor de la silueta de la luna la corona del sol y se produce este hermoso efecto. Se llama el efecto del anillo de diamante, ¿no? Porque hay una región acá muy brillante que parece una piedra preciosa y un anillo alrededor en donde está engarzada. A último momento, antes de que desaparezca el último pedacito del sol, se produce ese efecto que recién les comentaba, que también se ve durante los eclipses anulares del sol, que es el efecto del relieve de la luna. La última luz del sol pasa por los valles que hay en el borde de la luna y es bloqueada por las montañas, de manera que vemos de manera muy amplificado el relieve de la luna con la última lucecita. Esto dura segundos, ¿no? Entre esto y esto hay unos pocos segundos, son los últimos 10 segundos, y de golpe la oscuridad. Cuando se produce la oscuridad se manifiesta en todo su esplendor la increíble corona del sol, esta atmósfera extendida, es mucho más grande que el sol. Otra cosa que se ven durante la fase total, esto es algo increíble, yo realmente no me esperaba verlo, pero estas cosas se ven a simple vista. Ustedes saben que en la atmósfera dinámica del sol y en la superficie hirviente del sol se producen explosiones gigantescas. Imagínense que el diámetro del sol es más o menos como 100 tierras, así que imagínense esto que estamos viendo acá, esta llamarada de color rojo, es una explosión gigantesca, ¿no? Del tamaño muchas veces mayor que la Tierra. Y nada más, quiero despedirme con el mensaje más importante de esta charla, que ya lo dijimos tantas veces, que espero que se les haya grabado. La diferencia entre un eclipse del 99% y un eclipse total no es 1%, es 100%. Así que si las autoridades nos permiten viajar, aprovechemos, movámonos, vamos a ver el eclipse total patagónico el 14 de diciembre de este año. Muchas gracias.